Hola, mi nombre es Ramón Sotomayor Zárate, soy profesor adjunto del Instituto de Fisiología, Facultad de Ciencias, Universidad Valparaíso. A continuación veremos la parte 2 de la clase o sesión 4 del Sistema Nervioso Autónomo, correspondiente al módulo 1 de Organización General de Desarrollo del Sistema Nervioso y que forma parte del curso troncal para el Magíster en Neurociencia de Estructura y Función del Sistema Nervioso. Como revisamos anteriormente, vimos aspectos fundamentales de la neuroanatomía del sistema nervioso autónomo e introducimos en algunas de las diapositivas los neurotransmisores involucrados en la transmisión entre neuronas parasimpáticas y simpáticas, y además también mencionamos algunos de los receptores involucrados en generar los efectos finales a nivel del órgano efector. En la diapositiva que ustedes están observando, pueden observar que parte importante de las aminas biogénicas son fundamentales para el correcto funcionamiento del sistema nervioso autonómico, siendo este sistema nervioso autonómico parte del sistema nervioso periférico, es fundamental para la respuesta eferente del sistema nervioso central frente a algunos estímulos que requieren una acción concertada desde nuestro sistema nervioso. En particular, las aminas biogénicas pueden ser divididas en catecolaminas, indolaminas e imidazolaminas o aminas alifáticas. En el sistema nervioso autonómico y particularmente en el sistema nervioso simpático parasimpático, una de las aminas alifáticas más importantes es la acetilcolina. Como ustedes ven, su estructura es una cadena correspondiente principalmente a un éster y a un grupo amino que se encuentra protonado a pH fisiológico, y que permite activar a receptores, por ejemplo, que están a nivel del ganglio y también a nivel del órgano efector. Como veremos más adelante, estos receptores son receptores muscarínicos y receptores nicotínicos. Por otro lado, en el sistema de catecolaminas, para el sistema nervioso simpático, tenemos importantes catecolaminas que forman parte de la activación de la rama simpática. Por ejemplo, la noradrenalina, que es la primera que ustedes ven acá. En este caso es una levonoradrenalina, porque es la biológicamente activa, tiene principalmente una estereosomería asociada a un enantiómero R, y esta es liberada desde los terminales de neuronas postganglionares simpáticas en el órgano efector. Pero como revisamos también anteriormente, la neurona colinérgica preganglionar simpática que estimula la médula adrenal permite que desde la médula de la adrenal se libere adrenalina, que también es un ligando, al igual que la noradrenalina, de receptores alfa y beta, y en proporciones mucho más bajas, si lo consideramos desde la médula adrenal, la dopamina, que también es liberada en un porcentaje muy bajo, y que también puede estimular a receptores dopaminérgicos periféricos. ¿Okay? La adrenalina liberada de la médula adrenal principalmente está asociada a un efecto amplificador de la respuesta simpática producida por noradrenalina en los órganos efectores. Como mencionamos anteriormente, el neurotransmisor liberado a nivel ganglionar en ambas ramas, tanto simpática como parasimpática, corresponde principalmente a la acetilcolina. Ahora, es interesante mencionar que en ambas ramas, como veremos en la siguiente diapositiva, las neuronas preganglionares son neuronas que están mielinizadas en su mayoría de los casos. Hay algunas que son no mielinizadas, pero la mayoría de ellas están mielinizadas. Y algunas diferencias que tienen entre la preganglionar simpática y parasimpática, aparte de su largo, ¿no es cierto? Está principalmente en mencionar que la preganglionar simpática puede tener axones colaterales, los cuales van a llevar principalmente a producir la inervación de varios ganglios. Y de hecho, la neurona postganglionar, alojada en el ganglio, también va a producir la inervación del órgano efector a través de la liberación de noradrenalina en también varios axones colaterales. Por el contrario, a nivel del sistema parasimpático, la neurona preganglionar que está mielinizada es principalmente una mononeurona, y esta va a liberar acetilcolina y va a estimular también a una neurona postganglionar de menor tamaño, como ya lo hemos visto previamente, que también tiene un solo axón y con pequeñas bifurcaciones axónicas en el final de este que liberan acetilcolina en el órgano efector. Respecto a la acetilcolina, hay que recordar que la acetilcolina viene a ser el neurotransmisor liberado a nivel del ganglio, tanto simpático como parasimpático, y por supuesto a nivel del órgano efector desde la neurona postganglionar
parasimpática. La acetilcolina corresponde a esta amina alifática, ¿no es cierto?, que puede estar protonada a pH fisiológico, es una amina terciaria y que tiene principalmente en su extremo un grupo éster. ¿Okay? Cuando esta acetilcolina es hidrolizada en esta posición, genera un alcohol, que es la colina, que es la que tenemos acá arriba, y acetato. ¿Okay? De hecho, si ustedes ven en el diagrama de acá abajo, la colina, al unirse al acetilcoenzimo a través de la colina acetiltransferasa, se forma la acetilcolina. Y esta acetilcolina puede ser degradada por la acetilcolinoesterasa, después veremos un poco las características de esta enzima, en colina, que puede ser recaptada por un transportador de colina para volver a formar parte de la síntesis de acetilcolina, y en acetato, que también puede ser reciclado para la síntesis de acetilcoenzimo A. Este esquema, tomado del Molecular Pharmacology de Nestler, Malenka y Hyman, nos muestra un poco la dinámica neurofisiológica y farmacológica de la sinapsis colinérgica. ¿Qué nos muestra esto? Bueno, que la colina junto a la acetilcoenzimo A, como lo mencionamos anteriormente, a través de la colina acetiltransferasa sintetiza acetilcolina. La acetilcolina, ¿no es cierto?, es transportada por transportadores vesiculares que se encuentran en las vesículas y pueden ser almacenadas. Esta acetilcolina, cuando llega al potencial de acción, permite que estas vesículas se fusionen con la membrana y se libere la acetilcolina al espacio sináptico. En el espacio sináptico, el principal regulador de los niveles de acetilcolina en el espacio sináptico es esta enzima que es la acetilcolinoesterasa, la cual la degrada a la acetilcolina en colina y en acetato. La membrana del terminal, ¿no es cierto?, de la neurona presináptica, recaptura la colina para formar parte nuevamente de la síntesis de acetilcolina. Ahora, la cantidad de acetilcolina que queda en la hendidura sináptica puede unirse a receptores postsinápticos y a receptores presinápticos. En este caso, el receptor M2 muscarínico es un receptor presináptico que actúa como autorreceptor. ¿Qué significa? Que cuando los niveles de acetilcolina están muy aumentados en la hendidura sináptica, puede haber un spillover, una especie como de chorreo, que estimula este receptor presináptico, y al estimularse va a generar una cascada de activación de una proteína GI que lleva a una hiperpolarización que va a evitar que se siga produciendo la liberación de acetilcolina. Por otro lado, la acetilcolina puede estimular ahora receptores muscarínicos del tipo inhibitorio, M2, M4, o excitatorios, GQ, como M1, M3 y M5, y que van a generar efectos en distintos tipos neuronales postsinápticos. Y también va a estimular receptores nicotínicos postsinápticos que permiten el influjo de sodio y calcio que van a llevar a la depolarización, ¿no es cierto?, de neuronas postsinápticas para que éstas ejerzan su efecto en otras redes neurales. Ahora, es bien interesante porque la acetilcolina participa, por ejemplo, estimulando receptores en neuronas GABAérgicas. Porque estas neuronas GABAérgicas postsinápticas, al tener, por ejemplo, receptores ya sea M1, M3 o M5 o nicotínicos, van a estar estimuladas. Pero también, si predomina la expresión de receptores M2 o M4, van a estar hiperpolarizadas. Y lo mismo va a pasar en caso de que la neurona postsináptica sea excitatoria, por ejemplo, como una neurona glutamatérgica, o también neuronas monoaminérgicas, por ejemplo, como neuronas dopaminérgicas, neuronas noradrenérgicas o neuronas serotoninérgicas. Y aquí cabe señalar, por ejemplo, que a nivel del mesencéfalo, especialmente en el área tegmental ventral, donde las neuronas postsinápticas para este esquema serían dopaminérgicas, pueden ser estimuladas por acetilcolina proveniente del pedúnculo pontino, que cuando es liberada, estimula a través de receptores nicotínicos la depolarización en neuronas dopaminérgicas. Ese es un ejemplo solamente. Ahora, desde el punto de vista farmacológico, como ustedes pueden ver acá, hay muchos blancos que pueden ser modificados en esta sinapsis. Por ejemplo, la liberación de acetilcolina puede ser inhibida significativamente, por ejemplo, por las toxinas butulínicas y tetánicas. Esto hace que se libere menos acetilcolina, principalmente porque afectan la maquinaria de fusión de la vesícula con la membrana del terminal, por lo tanto se libera menos acetilcolina. Y por otro lado también pueden haber toxinas, como la toxina que se obtiene de la viuda negra, ¿no es cierto?, una araña, la cual puede estimular la liberación de acetilcolina y por ende todos los efectos postsinápticos pueden aumentar.
La acetilcolina esterasa, que es la enzima que degrada la acetilcolina, se ha calculado que casi una macroproteína, una macromolécula de acetilcolina esterasa es capaz de degradar a más de 10.000 moléculas de acetilcolina. Por lo tanto, es la principal enzima que mantiene los niveles de acetilcolina en la hendidura sináptica. Ahora, esta enzima es sensible, por ejemplo, a un sinnúmero de compuestos, por ejemplo, entre ellos compuestos organofosforados, insecticidas. Pueden inhibir la actividad de esta enzima, entonces al inhibirla no se degrada la acetilcolina y por lo tanto hay un gran acúmulo de acetilcolina en el espacio sináptico que va a estimular receptores postsinápticos y aumentar los efectos colinérgicos observados. Por otro lado, por ejemplo, tacrina es un medicamento que se utiliza para inhibir la acetilcolinoesterasa, la cual es muy útil para tratar, por ejemplo, el Alzheimer avanzado, ya que se sabe que los niveles de acetilcolina están disminuidos en la enfermedad de Alzheimer. Inhibiendo la acetilcolinoesterasa permite aumentar los niveles de acetilcolina para mejorar, en este caso, procesos cognitivos, por ejemplo, a nivel hipocampal. La fisostigmina también inhibe la acetilcolinoesterasa, sin embargo, no cruza correctamente la barrera hematoencefálica. La fisostigmina principalmente inhibe la acetilcolinoesterasa a nivel de la placa motora o unión neuromuscular, por lo tanto es un fármaco muy utilizado para tratar una patología que se llama miastenia gravis. El curare y la mecamilamina, por ejemplo, son antagonistas de los receptores nicotínicos, por lo tanto bloquean estos receptores y evitan que la acetilcolina se una al receptor y permita el flujo de sodio y calcio. Por lo tanto, pueden afectar en este caso, por ejemplo, la contractilidad muscular que se observa en placa motora, que depende de receptores nicotínicos. De hecho, el curare, los indios amazónicos, cuando disparaban en sus cerbatanas curare, lo que hacían es que los animales se morían, digamos, envenenados porque producía una contracción, o sea, evitaba una contracción torácica importante a nivel del músculo del diafragma y los animales dejaban de respirar. Vareniclina es un compuesto considerado agonista parcial de los receptores nicotínicos, estimula estos receptores, tiene una actividad parcial que lo podemos ver en el curso electivo de neurofarmacología respecto a la acetilcolina, pero es muy útil, por ejemplo, para tratar algunas disfunciones como, por ejemplo, dejar de fumar, como tratamiento antitabáquico. Por otro lado, hemicolinio, por ejemplo, es un poderoso bloqueador del transportador de colina, lo que estaría llevando a inhibir la recaptación de colina y por ende al inhibir la recaptación de colina lo que generaría es que hay menos colina disponible para la síntesis de acetilcolina. Arecolina, atropina, benztropina modulan receptores muscarínicos. Arecolina principalmente puede ser un agonista de receptores muscarínicos, mientras que atropina y benztropina actúan como antagonistas, los cuales son una amplia gama de fármacos en la actualidad. Son capaces de modular receptores muscarínicos, ya sea para trastornos sistémicos o centrales. Como mencionamos, la noradrenalina es el neurotransmisor liberado desde las neuronas postganglionares simpáticas. La noradrenalina también es un neurotransmisor liberado desde neuronas del sistema nervioso central, por ejemplo, neuronas del grupo A5 o del núcleo locus coeruleus. En el sistema nervioso periférico, la noradrenalina es liberado de desde neuronas postganglionares simpáticas y su síntesis comienza con la transformación de un aminoácido que es la tirosina en dihidroxifenilalanina. Cabe señalar que la tirosina no es un aminoácido esencial, por ende, si uno tiene una dieta baja en tirosina, la fenilalanina, que sí es un aminoácido esencial, a través de la fenilalanina hidroxilasa se transforma en tirosina. Pues bien, la tirosina cuando se transforma en hidroxifenilalanina o DOPA, lo hace a través de una enzima que es la tirosina hidroxilasa. La tirosina hidroxilasa es una enzima limitante en la síntesis de catecolamina, es decir, es la enzima más lenta, es la enzima que regula la síntesis de catecolaminas. De hecho, es un marcador poderoso de neuronas catecolaminérgicas. Sirve para marcaje, por ejemplo, de células cromafines, sirve para marcaje de células en el sistema nervioso central catecolaminérgicas como dopaminérgicas y noradrenérgicas. Posteriormente, la DOPA es transformada por la descarboxilasa de aminoácidos aromáticos en dopamina. Y la dopamina en sistema nervioso central es transformada
finalmente a ácido homovalínico. Sin embargo, en las neuronas noradrenérgicas, la dopamina es incorporada a la vesícula de almacenamiento a través de un transportador, PMAT2, y ahí es transformada por una enzima que está dentro de estas vesículas, que es la dopamina beta-hidroxilasa, y se forma la noradrenalina. Esta noradrenalina vendría a ser liberada desde el terminal proveniente de la neurona postganglionar simpática. Como mencioné anteriormente, solamente para modo de ejemplo, para que lo recordemos, en las células cromafines, cuando se estimula a través de una neurona preganglionar simpática la liberación de adrenalina, esa adrenalina sintetizada en las cromafines tiene esta misma ruta de síntesis. La única diferencia es que a nivel final, la noradrenalina es transformada por una enzima que coloca un grupo metilo en este nitrógeno y produce la adrenalina, que es liberada. En este ejemplo lo que podemos observar es una sinapsis noradrenérgica, donde está modulada por distintos fármacos, pero podemos observar que se observa a nivel de terminal la síntesis de, en este caso, de noradrenalina, ya que la tirosina es transformada por la tirosina hidroxilasa a noradrenalina. Esta noradrenalina en realidad es la síntesis final, ocurre dentro de la vesícula, porque recuerden que aquí falta el paso que sintetiza dopa, y luego la transformación de dopa a dopamina, y luego la dopamina se transforma dentro de la vesícula a noradrenalina. Estas vesículas, cuando llega el potencial de acción, se fusionan con la membrana del terminal y liberan la noradrenalina al espacio sináptico. Esta noradrenalina, ahora, su principal proteína reguladora de los niveles extracelulares de noradrenalina es el transportador de noradrenalina, el cual puede volver a transportar la noradrenalina hacia el terminal para que ésta vuelva a ser almacenada en vesículas. Ahora bien, cuando los niveles de noradrenalina aumentan significativamente, se produce el estímulo de un receptor presináptico, que es un autorreceptor para esta sinapsis, que es el receptor alfa 2, el receptor adrenérgico alfa 2, el cual está acoplado a proteína GI, y cuando es estimulado, produce, similar al receptor M2, una hiperpolarización del terminal, y por ende deja de haber liberación de noradrenalina. El transportador de noradrenalina puede ser inhibido o bloqueado por un sinnúmero de drogas, por ejemplo, antidepresivos con actividad inhibidora del transportador de noradrenalina, la desipramina, la clomipramina, la atomoxetina. Son un sinnúmero de fármacos que bloquean selectivamente este transportador. Y también hay fármacos que no son selectivos, por ejemplo, como la cocaína o el metilfenidato, que son capaces también de bloquear a este transportador de noradrenalina. Por otro lado, reserpina es capaz de inhibir, por ejemplo, al transportador vesicular que almacena, en este caso, ya sea la dopamina, que se va a transformar en noradrenalina dentro de la vesícula, o la propia noradrenalina que es recapturada. Por ejemplo, en este caso, la reserpina inhibe a PMAT y por lo tanto hace que progresivamente las vesículas se vayan depletando, o sea, se vayan vaciando de la noradrenalina que tienen disponible y quedan completamente vacías. Tropolona, por ejemplo, es inhibidor de la COMT, la benseracida, ¿no es cierto? También es otro poderoso, tolcapone, son poderosos bloqueadores de COMT. ¿Okay? Prazosin es un antagonista de alfa-1, de receptores alfa-1 adrenérgicos postsinápticos. También hay receptores postsinápticos que son de tipo beta, ¿no es cierto? Y también alfa-2, y por lo tanto propanolol es un antagonista de los beta, clonidina es un agonista alfa-2, tanto del pre como del postsináptico, la yoimbina es un antagonista alfa-2, la MAO, que es también encargada de degradar la noradrenalina, es inhibida por antidepresivos específicos, y por otro lado, por ejemplo, anfetamina puede afectar también la síntesis, ya que afecta la tirosina hidroxilasa y también puede estar inhibiendo la actividad del transportador. Entonces, como podemos observar, son muchos los fármacos que son capaces de modificar la sinapsis a nivel del órgano efector y por ende afectar los efectos que producen las ramas tanto simpáticas como parasimpáticas.
En el caso de receptores para los neurotransmisores, mencionamos en el video anterior que a nivel del ganglio habían receptores nicotínicos y muscarínicos y dimos algunas características de esto. Ahora, que sean receptores nicotínicos o muscarínicos está asociado principalmente al nombre que obtienen de los ligandos exógenos que los estimulan. Por ejemplo, en este caso, muscarina proviene de una molécula extraída desde este hongo que es altamente venenoso, que es la Amanita muscaria, la cual produce la muscarina y estimula a receptores para acetilcolina que fueron denominados como muscarínicos. En el caso de la nicotina, una planta, una droga de abuso, o sea, un alcaloide obtenido de una planta que es la Nicotiana tabacum, es también una poderosa droga de abuso y también estimula a receptores específicos para acetilcolina, pero ahora del tipo ionotrópico, y recibe el nombre de receptores nicotínicos. ¿Okay? Ahora, lo que ustedes ven acá simplemente son algunas características químicas que son importantes de mencionar. Es decir, por ejemplo, si ustedes se fijan en el oxígeno del grupo carbonilo que tiene la acetilcolina hasta el nitrógeno cuaternario, esta distancia es emulada, por ejemplo, por la distancia que tiene en la muscarina este grupo hidroxilo con el grupo asociado al nitrógeno cuaternario. O, por ejemplo, esta otra distancia entre este oxígeno del grupo éster con este nitrógeno cuaternario también está emulada en este anillo pirimidínico con este nitrógeno cuaternario. Entonces, ¿qué les quiero mencionar con esto? Es que en realidad la estimulación que hace la acetilcolina en un receptor específico, ya sea muscarínico, o en otro receptor específico, ya sea nicotínico, depende un poco de la conformación que ésta obtenga en su interacción con los receptores. Y esa misma conformación o esa misma distancia entre núcleos importantes para la activación del receptor se obtiene, por ejemplo, o se observa en estos ligandos como la muscarina y la nicotina. Respecto a los receptores colinérgicos, principalmente aquellos del tipo nicotínico, podemos decir que hay dos, los nicotínicos neuronales y los nicotínicos musculares. Los nicotínicos neuronales están principalmente expresados o localizados en neuronas del sistema nervioso central y en el ganglio, mientras que los nicotínicos musculares principalmente están asociados a placa motora o unión neuromuscular. Al parecer son tienen conformaciones bastante similares, pero algunas subunidades son distintas y también un poco la conductancia de los canales también es distinta. Principalmente hay una conductancia del nicotínico neuronal asociada principalmente a sodio y calcio, mientras que el muscular principalmente a sodio. Ahora bien, el receptor está conformado por varias subunidades y las subunidades alfa del receptor nicotínico son las que tienen el sitio de unión para la acetilcolina. Y por lo tanto se requiere la unión de dos moléculas de acetilcolina, ambas subunidades alfa, para que se pueda producir la apertura de la compuerta que permite la entrada, en este caso, de sodio, ¿no es cierto?, de calcio en menor cuantía y salida de potasio. Ahora bien, este aumento significativo en este caso de sodio, ¿no es cierto?, genera este efecto depolarizante y este efecto depolarizante va a llevar significativamente a la actividad excitadora que generan estos receptores en ciertas neuronas. Como revisamos previamente, los receptores muscarínicos o receptores para acetilcolina del tipo metabotrópicos acoplados a proteína G, denominados muscarínicos, hay de dos grandes tipos, los M1 y los M2. Los M1, M3 y M5 están acoplados a proteína GQ. Esto involucra que cuando se une la acetilcolina a estos receptores, se activa esta proteína GQ que genera la activación de una enzima que es la fosfolipasa C, la cual produce diacilglicerol e inositol trifosfato. Inositol trifosfato favorece la salida de calcio intracelular. El calcio intracelular estimula a varias proteínas intracelulares como las calmodulinas y también a la proteína quinasa C, y el propio diacilglicerol también estimula directamente a la proteína quinasa C. Por otro lado, M2 y M4, que están acoplados a proteína GI, lo que hacen cuando se estimulan por acetilcolina, activan esta proteína GI que inhibe la actividad de la adenilciclasa, por lo tanto no se produce AMP cíclico y no se activa la proteína quinasa A. ¿Qué ocurre? La proteína quinasa A, al no estar activa,
no es capaz de fosforilar significativamente, por ejemplo, a receptores dependientes de voltaje que mueven calcio, por ejemplo. Y por otro lado, también es capaz de estimular a través del dímero beta-gamma la apertura de canales, por ejemplo, como de potasio, para que salga potasio y genere un efecto hiperpolarizante en las células. Respecto a los receptores adrenérgicos, que son los receptores que pueden ser activados cuando se libera noradrenalina desde la neurona postganglionar simpática o cuando se liberan grandes cantidades de adrenalina desde la médula adrenal que amplifica la señal simpática, estos receptores pueden generar efectos inhibidores y efectos estimuladores. Por ejemplo, tenemos receptores del tipo alfa 2 y sus isoformas A2, 2A, 2B y 2C, las cuales están todas acopladas a proteína GI principalmente, por ende llevan a la hiperpolarización de las células excitables. Los beta 1, beta 2 y beta 3, acoplados a proteína GS, que llevan a la formación y actividad de adenyl-ciclasa, formación de AMP cíclico, activación de la proteína quinasa A y generación de fosfoproteínas que van a actuar como factores transcripcionales, por ejemplo. Y el alfa 1, alfa 1A, alfa 1B y alfa 1D, que están acoplados a proteínas GQ, los cuales activan entonces la fosfolipasa C, la formación de diacilglicerol. Esto lleva a la formación de también activación de inositol trifosfato, por ende salida de calcio intracelular, activación por ejemplo de proteína quinasa C y formación también de fosfoproteínas que actúan con factores transcripcionales. Ahora bien, es muy importante esto porque la activación de receptores inhibidores, ya sea del tipo M2 o M4 o alfa 2, son responsables de los efectos inhibidores que se observan a nivel del sistema nervioso autonómico. Por ejemplo, en una situación de estrés, donde yo requiero energía para producir efectos biológicos, es decir, para poder correr, para poder saltar, para poder luchar, etc., si uno lo ve de manera integrada con el metabolismo, tiene que esperar que los niveles de insulina sean bajos. Entonces, ¿qué ocurre? El sistema nervioso simpático se encarga, por ejemplo, de estimular la producción de glucosa en el hígado a través de estimulación de receptores beta 2 en el hepatocito, y eso hace que empiece a salir glucosa del hígado. Pero por otro lado, el sistema simpático estimula receptores alfa 2 en el páncreas, los cuales al estar acoplados a una ruta inhibitoria, inhiben la secreción de insulina. Porque tiene mucho sentido que en una situación de estrés yo necesito que el sistema me produzca glucosa para tener energía, pero inhiba la secreción de insulina. Pero por otro lado, en el caso del sistema parasimpático, cuando uno ha consumido alimento, se activa a través de la rama simpática que inerva el páncreas la secreción de insulina. Y eso es principalmente porque las células beta expresan receptores M3 muscarínicos. Y estos llevan a la salida o a la estimulación de la secreción de insulina. Estos ejemplos los veremos al final de este video, pero es muy importante entender que cuando hablamos de efectos inhibidores, estimuladores del sistema nervioso autónomo y de sus ramas simpática y parasimpática, se debe exclusivamente a la activación de receptores en estas células excitables. Ahora bien, a nivel fisiológico, la función principal del sistema nervioso autonómico es mantener la homeostasis, y esta tarea la hace en total concordancia con la actividad del sistema endocrino. Y cuando hablo de mantener la homeostasis me refiero a que el sistema nervioso autónomo es capaz de regular tanto la temperatura corporal como la presión arterial, la ingesta o eliminación de agua, la digestión, por ejemplo la contractibilidad muscular que genera temperatura, etc. En este sentido, de estas acciones, dependiendo de la inervación, si es simpática o parasimpática, pueden ser contrapuestas en muchos órganos, y como lo mencionamos en varias ocasiones anteriores, el sistema nervioso autonómico es considerado un sistema eferente de información desde el sistema nervioso central hacia la periferia. Acá, por ejemplo, resumimos varios de los aspectos que hemos revisado anteriormente. ¿Cuáles son estos? Primero, el sistema nervioso simpático se asocia a inervaciones preganglionares que provienen desde segmentos toracolumbares, específicamente de T1 a L3, mientras que el parasimpático está asociado significativamente a
segmentos craneosacrales fundamentalmente. Si ustedes se fijan, entre T1 y T4, las neuronas preganglionares entran a una cadena paravertebral, una cadena simpática, y de esta cadena simpática de ganglios producen inervación prácticamente al sector medio superior de nuestro cuerpo. Los segmentos craneales, ¿no es cierto?, del sistema parasimpático proveniendo de Ebbinghaus-Bernfeld, del núcleo salivatorio, del núcleo dorsal motor del vago, principalmente, todos estos se inervan desde las porciones tanto mediales, intestinales, gástricas, a superiores, y las sacrales se inervan principalmente el sistema gastrointestinal bajo y los sistemas reproductivos. ¿Qué otra característica tenemos de este esquema en general? Es que podemos observar que muchos de los órganos que están acá en este esquema están inervados por ambas ramas, tanto simpática como parasimpática. Por otro lado, también tenemos el concepto que vimos hace un rato, en que la neurona preganglionar principalmente es una neurona corta en el sistema simpático y es larga en el parasimpático, y la postganglionar es larga en el simpático y corta en el parasimpático. Muchas de las funciones, como se mencionó en la diapositiva anterior, están contrapuestas respecto a la función que tienen cada una de las ramas nerviosas sobre los órganos. Por ejemplo, el sistema parasimpático genera un efecto vasoconstrictor y secretor de moco a nivel bronquial, mientras que el sistema simpático, por ejemplo, tiene un efecto pulmonar que está asociado principalmente a la broncodilatación. A nivel cardiovascular, por ejemplo, el sistema simpático está asociado a una mayor actividad del sistema cardiovascular en cuanto a fuerza contráctil y frecuencia de latido, mientras que el parasimpático hace todo lo contrario, disminuye la frecuencia de latido y la fuerza contráctil. Y en este sentido, muchos órganos, como les mencionamos, están regulados por ambos tipos de ramas y en la mayoría de los casos están contrapuestas, los efectos biológicos que estas generan. Respecto a los efectos fisiológicos del sistema parasimpático, podemos observar en la diapositiva un lema característico que se observa en muchos de los textos de farmacología y fisiología, en que el sistema parasimpático se puede asociar al descansa y digiere. ¿A qué se debe esto? Se debe fundamentalmente a que muchas de las inervaciones nerviosas que van hacia el sistema gastrointestinal son de origen colinérgico parasimpático. De hecho, hay un propio sistema nervioso entérico a nivel gastrointestinal que está asociado directamente a neuronas colinérgicas y al funcionamiento excesivo de glándulas secretoras. En este sentido, a nivel gastrointestinal, el sistema parasimpático, como podemos ver en el esquema de acá, es capaz de aumentar las secreciones, el tono de peristaltismo y disminuir la contractilidad de los esfínteres. Produce una reducción de la dilatación de los bronquios, genera una saliva copiosa, líquida, los ojos se pueden acomodar a la visión cercana y ese es el efecto de la miosis, la frecuencia contráctil y tanto la fuerza de contracción disminuyen. Esto lleva a una caída de la presión arterial y por supuesto el tono del esfínter disminuye y la contracción del músculo detrusor en esta zona aumenta. Por lo tanto hace que haya mayor vaciamiento de nuestra vejiga. A continuación vamos a desglosar los principales efectos, la regulación del tono por la rama parasimpática en los órganos que veremos a continuación, la actividad de receptores y los efectos fisiológicos que producen por su activación. A nivel del tracto gastrointestinal, podemos observar claramente que el sistema parasimpático produce una activación de este tracto. Es decir, por un lado, por ejemplo, toda la inervación sacral que va por el nervio vago y que hace sinapsis principalmente casi a nivel casi intramural en los órganos del sistema gastrointestinal, generan, por ejemplo, aumento de la motilidad y tono, de la amplitud de contracción de la musculatura del estómago, las secreciones aumentan, la secreción de ácido aumenta, se gatillan reflejos, por ejemplo, que pueden llevar a náuseas, vómitos, cólicos, defecación, y todo esto por la activación de liberación de acetilcolina en los distintos segmentos del tracto gastrointestinal, principalmente a través del nervio vago, donde va a ir la inervación colinérgica craneal, y también por el nervio pélvico hacia colon en particular.
También hay conectividad simpática toracolumbar por el nervio esplánico e hipogástrico, que es capaz de contrarrestar o generar efectos contrarios a los que produce el sistema parasimpático. Ahora, en el sistema tracto gastrointestinal, digamos, el sistema parasimpático está asociado a varias fases importantes que involucran la regulación del procesamiento alimenticio. Por ejemplo, en una primera instancia, si uno tiene la información sensorial, por ejemplo, ya sea por la vista, por los sentidos de la comida, esto va a generar en una primera etapa, en la fase cefálica, la estimulación de la secreción gástrica de secreciones mediadas por el nervio vago. Es decir, si uno percibe un alimento rico, sabroso, con un rico olor, con una rica estética para mirarla, y además a uno esto le agrega que tiene varias horas de ayuno, o sea, hasta a llevar varias horas sin alimentarse, se van a estimular todas las vías que van a llevar al procesamiento, por ejemplo, a nivel hipotalámico, de activación de secreción de neurohormonas, que van a llevar que a nivel del tronco del encéfalo, y especialmente a nivel de estos segmentos craneales, la activación del nervio vago, ¿no es cierto? Y esto va a llevar rápidamente a producir un estímulo en las paredes del estómago para que se produzca la secreción, por ejemplo, de ácido. En una segunda etapa, cuando ya la persona se ha alimentado y el estómago ha recibido el alimento como tal, también por la vía del nervio vago se estimula, por ejemplo, la secreción de gastrina, de histamina, y esta va a estimular también de manera de retroalimentación, podríamos decirlo, la propia secreción de ácido y la propia secreción de otros péptidos que van a ayudar a procesar esta alimentación. Finalmente, en la fase intestinal, que es cuando ya está pasando el alimento desde el estómago hacia el intestino, en este caso se va a producir que la gastrina intestinal va a estimular de manera breve el estómago, y la secretina y la colecistoquinina y el reflejo enterogástrico van a inhibir la secreción gástrica y la motilidad movilidad mientras el duodeno procesa el quimo ya que se encuentra en él. Esto implica que las fibras nerviosas simpáticas van a suprimir la actividad gástrica mientras que se inhibe la estimulación del vago, disminuye la activación parasimpática hacia el estómago. Aquí, por ejemplo, en las primeras dos fases que mencionamos anteriormente, tenemos un resumen de cómo se puede producir la secreción de ácido, que es fundamental para el procesamiento del bolo alimenticio. Entonces, ¿qué observamos? Las inervaciones colinérgicas provenientes desde el nervio vago pueden estimular a estas células, ¿no es cierto?, que son células que están en contacto paracrino con las células parietales estomacales, que son las células tipo enterocromafin. Estas células tienen receptores para muscarina M1, recordemos que este es un receptor metabotrópico acoplado a proteína GQ, y receptores para colecistoquinina tipo B. ¿Qué va a ocurrir? En una primera etapa, la activación de este receptor va a producir que esta célula excitatoria, que tiene gránulos de secreción que poseen almacenada histamina, se excite y libera histamina. Esta histamina, de manera paracrina, estimula directamente a las células que están a su alrededor, que son las células parietales, ya que tienen un receptor para histamina tipo H2 abundantemente. La estimulación de este receptor H2 va a llevar a generar una cascada de estimulación que lleva a la secreción de ácido hacia el lumen del estómago. También de manera directa, la vía colinérgica proveniente del nervio vago es capaz de estimular a un receptor M3, que también es un receptor que está en la célula parietal, que está acoplado a proteína GQ, que va a usar el mismo efecto de estimular, en este caso, la secreción de ácido. En la siguiente etapa, cuando ya el estómago ha recibido la alimentación, se va a producir la secreción de gastrina. Y la secreción de gastrina, como hormona estomacal, estimula a los receptores de colecistoquinina tipo B, que se encuentran tanto en la cromafin como que se encuentran a nivel de la célula parietal. Y ambos receptores van a llevar a una mayor liberación de histamina y a una mayor estimulación de la célula parietal para producir ácido. Entonces, en este caso, tenemos una fase nerviosa cefálica de la secreción de ácido mediada por la inervación colinérgica proveniente por el nervio vago, y además una endocrina paracrina dentro de las propias conectividad entre las células tipo enterocromafin y las células parietales del estómago. Entonces, en este sentido, tanto el receptor de histamina H2 como el receptor muscarínico,
acoplado a proteína GQ o como el receptor de colicistoquinina que se estimula por gastrina, llevan a las activaciones de ruta de señalización que producen fosfoproteínas, ¿no es cierto? Proteinquinasas, en este caso proteína quinasa A, proteína quinasa C, ¿no es cierto? Y esto va a favorecer que se estimule, fosforilan a esta bomba. Esta bomba es una bomba protón-potasio-tepeasa y que va a permitir que se promueva la secreción de protones hacia el lumen del estómago. Y en este sentido se mueven los protones y se genera la secreción ácida por estos canalículos. ¿Okay? Que por supuesto, a la vez hay canales de cloruro que se encuentran en las membranas apicales de este epitelio, donde se van a secretar cloruro y por supuesto protones y cloruro y secreción de ácido clorhídrico. Respecto al rol parasimpático de la secreción de insulina, como lo mencionamos hace un rato, es muy complejo y esto tiene un acápite fundamental en el módulo de fisiología endocrino, donde se explica cómo se produce la secreción de insulina bajo distintos tipos de estímulos. Pero aquí solamente quiero mencionar que la insulina se encuentra almacenada en gránulos de secreción. La célula beta pancreática es una célula excitable, es una célula que tiene cambios de voltaje en su membrana y que se asocian a procesos que van involucrando o su hiperpolarización o su depolarización. Entonces, en una primera instancia, podemos observar, por ejemplo, que esta célula es respondedora a la acción de las ramas autonómicas simpática y parasimpática. En el caso de la rama simpática, esta célula expresa receptores alfa-2 y esos receptores alfa-2 van a llevar a la activación de una proteína G inhibitoria que lleva a una disminución de la actividad de la adenilciclasa, disminución de AMP cíclico, no se produce la activación de la proteína quinasa A y eso lleva a una disminución o a la no potenciación de la fusión de los gránulos de secreción que tienen insulina con la membrana para secretar la insulina. Por otro lado, en el caso de la acetilcolina como tal, después de la alimentación, se estimula este receptor muscarínico tipo 3 que está acoplado a proteína GQ, que activa la fosfolipasa C, genera diacilglicerol e inositol trifosfato, la salida de calcio y la activación de la proteína quinasa C lleva a la producción de que tanto la camquinasa como la proteína quinasa C fosforilen la proteína de esta vesícula de los gránulos de secreción y esta se fusiona con la membrana y secreta la liberación de insulina. Entonces, este es un órgano que responde de manera muy importante a la inervación parasimpática y simpática. Como es bien conocido, también siempre se ha mencionado que el sistema parasimpático es un sistema nervioso que favorece la secreción a través de la glándula. De hecho, uno puede observar que aumenta la secreción del lagrimal, secreciones nasofaríngeas, secreciones bronquiales, secreciones salivales, intestinales, sudoríparas. O sea, toda la condición de secreción está aumentada. Y esto tiene que ver principalmente, está ejemplificado por ejemplo para el caso de la secreción bronquial, en que el sistema nervioso autonómico, especialmente el parasimpático, tiene una influencia en producir la activación, ¿no es cierto? Este es un ganglio intramural en el bronquio, que estimula a una neurona postganglionar, también colinérgica, que va a estimular a este receptor M3 que se encuentra específicamente en las células musculares del bronquio, las cuales van a aumentar su secreción. Y esto genera rápidamente dos cosas. Genera el efecto broncoconstrictor y además la secreción de mucus que se observa a nivel bronquial. Aquí de una manera un poco más específica observamos entonces que esta neurona postganglionar parasimpática se estimula, ¿no es cierto? Este ganglio está en las paredes de los bronquios, específicamente en el pulmón, o sea, forma parte intramural, es un ganglio intramural, y esto hace que esta secreción de acetilcolina estimule entonces este receptor M3, un receptor metabotrópico, que genera este cambio en el lumen del bronquio y su aumento de secreción. Aquí solamente mencionar que, por ejemplo, para un tratamiento de una persona que está afectada con asma, especialmente tratamientos crónicos de asma o EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, es fundamental utilizar antagonistas del receptor M3 para que eviten la hipersecreción de mucus bronquial, que genera también un cuadro de broncoconstricción, y mejoren también la dilatación de los bronquios. En el tracto urinario, el sistema parasimpático, a través del nervio esplánico pélvico, lleva información colinérgica hacia la vejiga. En este sentido, tenemos un control colinérgico no solamente a nivel de
del esfínter, sino también, por ejemplo, a través de la musculatura de la vejiga. ¿Y qué es lo que favorece? Favorece el tono contráctil de la musculatura. Eso hace que la actividad del músculo detrusor esté aumentada, mientras que el esfínter produce un efecto contrario y este se relaja. Entonces la capacidad miccional disminuye. O sea, aquí al tener orina, por ejemplo, esta orina, el volumen, esto va a estar más contráctil las paredes de la vejiga, y esto hace que favorezca la salida de orina, ya que incluso el esfínter está más relajado. Entonces, a nivel del tracto gastrointestinal tenemos que el sistema parasimpático activa el tracto, aumenta el tono y la motilidad de los uréteres y la uretra, contraen el músculo detrusor de la vejiga disminuyendo su capacidad, aumenta la presión miccional voluntaria máxima y relaja el trígono y el esfínter. A nivel ocular, el sistema parasimpático se caracteriza por generar, si lo podemos mencionar de manera general, digamos como tal, el sistema parasimpático produce una miosis, y esa miosis es la contracción circular de la musculatura del iris. Es decir, el diámetro disminuye significativamente. De hecho, cuando se ocupan antagonistas colinérgicos, lo que se observa es el efecto contrario, que la musculatura del iris se dilata, por lo tanto el diámetro pupilar aumenta, y eso corresponde a una midriasis, ¿ok? En este caso, principalmente los agentes colinérgicos son capaces de aumentar el drenaje de líquido de humor vítreo a través del canal de Schlemm. Eso hace que al perder líquido, la presión que se produce en esta zona del cristalino sea menor y por ende la presión intraocular disminuya. Entonces, en una primera etapa, ahora hay medicamentos mucho más de última generación, pero en una primera etapa, agentes, por ejemplo, colinérgicos como la pilocarpina, que es un agonista muscarínico, era utilizado como una terapia fundamental para tratar el glaucoma, ya que eran capaces de favorecer el drenaje del humor vítreo a través de los conductos de Schlemm. Acá tenemos la regulación mediada por acetilcolina a través de la activación de un receptor, en este caso un receptor M3, que está presente fundamentalmente en las células endoteliales. La activación de este receptor lleva, como lo sabemos, una vía de señalización por proteína GQ a la producción de inositol trifosfato, diacilglicerol, la salida de calcio desde el retículo sarcoplásmico. El aumento de calcio intracelular lleva a la activación de la calmodulina, por lo tanto tengo una interacción calcio-calmodulina, y esto produce que se active una enzima que es la óxido nítrico sintasa endotelial. La activación de la óxido nítrico sintasa endotelial transforma la L-arginina en óxido nítrico más citrulina. Y por lo tanto este óxido nítrico, que es un gas, es capaz de difundir de manera paracrina, es capaz de pasar en este caso a tener un efecto directo en la célula de la musculatura lisa vascular, que lleva a la activación de la guanil ciclasa. El aumento de guanil ciclasa produce GMP cíclico y el GMP cíclico produce el efecto relajador. Además, por otro lado, también el óxido nítrico es capaz de unirse de manera alostérica a canales de calcio, ¿no es cierto? Y son canales de potasio dependientes de calcio, perdón, y esto lleva también a una pérdida de apertura de canales de potasio. Esto genera el aumento o salida de potasio, efectos hiperpolarizantes, relajantes y, por ejemplo, vasodilatadores. A nivel cardiovascular, interesantemente, el nervio vago lleva acetilcolina, que va a estimular principalmente al nódulo aurículo-ventricular y el nódulo sinusal. La activación en estos dos nódulos genera una disminución significativa de la frecuencia del marcapaso y por lo tanto la frecuencia cardíaca se reduce. Esto se asocia directamente, la disminución de la frecuencia cardíaca, a una reducción en la conducción, o sea, hay un efecto dronótropo negativo, y también finalmente a una disminución de la fuerza contráctil aurículo-ventricular y por lo tanto se genera un efecto inótropo negativo. Por ejemplo, acá tenemos en azul, por ejemplo, los potenciales en meseta que se observan en los cardiomiocitos, donde tenemos la fase de polarización, ¿no es cierto? Gatilla el potencial de acción en meseta, y luego este cae, es una fase de hiperpolarización y se repite. Y en esta unidad temporal, por ejemplo, podemos observar 4 potenciales que se producen en condiciones basales. La estimulación en este caso ahora de los receptores M2, que están presentes en las células marcapaso,
produce la apertura de canales de potasio. Recuerden que este receptor es un receptor metabotrópico acoplado a proteína GI. Esto va a producir la inhibición de la activación de la adenilciclasa, la inhibición de la formación de AMP cíclico, y esto va a llevar también a la activación de canales de potasio rectificadores internos. La salida de potasio produce una importante hiperpolarización, ¿no es cierto? Y esto genera una disminución significativa en la frecuencia cardíaca. Y de hecho, si ustedes se observan acá en la misma unidad temporal de este ejemplo del esquema, la fase de polarización se enlentece muchísimo, lo que lleva a una disminución significativa de los potenciales de acción. Por lo tanto, disminución de la frecuencia cardíaca. A nivel del árbol respiratorio, sabemos que el sistema nervioso parasimpático disminuye las secreciones bronquiales, como lo vimos hace un ratito, y también es capaz de producir un aumento de la contracción bronquial, o sea, una broncoconstricción, a través de la estimulación del receptor M3. A pesar que este es un esquema muy antiguo, disponible en textos clásicos de farmacología y fisiología, es muy útil para poder entender el mecanismo constrictor y dilatador. En este caso en particular vamos a explicar los dos para que se pueda entender más adelante el efecto que tiene el sistema nervioso simpático sobre el tono bronquial. Y acá podemos observar que en este caso en particular, agonistas beta-adrenérgicos son capaces de aumentar el AMP cíclico, ¿no es cierto? Esto lleva a una activación de proteína quinasa y esto produce una broncodilatación. El AMP cíclico, que activa la proteína quinasa A, se degrada por una enzima que es la fosfodiesterasa. Y por mucho tiempo se utilizó como tratamiento antiasmático para poder llevar hacia la broncodilatación, cuando no estaban disponibles los agonistas beta, la teofilina. Fundamentalmente porque la teofilina es un inhibidor de la fosfodiesterasa. Entonces inhibe a la enzima que inhibe o degrada al AMP cíclico. Por lo tanto, ese aumento de AMP cíclico conllevaba un aumento de la proteína quinasa A y el efecto broncodilatador. Por supuesto, la toxicidad es mucho mayor porque al no ser dependiente de un receptor en específico, sino que de una enzima intracelular, todas las células que tienen esta vía de activación mediada por AMP cíclico y presentan fosfodiesterasa iban a estar siendo inhibidas y por lo tanto también aumentaba significativamente la frecuencia cardíaca. Por otro lado, hacia la broncoconstricción, factores como la acetilcolina y la adenosina son factores que favorecen la contractilidad de la musculatura bronquial. Y en particular los agonistas muscarínicos y la propia acetilcolina por receptor M3, que está asociada a una cascada de señalización mediada por calcio, producen un efecto vasoconstrictor. Y en esta particularidad, broncoconstrictor. Desde el punto de vista farmacológico, que lo revisaremos aquellos que tomen el curso electivo de neurofarmacología el segundo semestre de manera en detalle, tenemos varias herramientas farmacológicas que son capaces de modular ahora la actividad de los receptores. Si recuerdan previamente, tenemos la sinapsis colinérgica donde había muchos fármacos que eran capaces de afectarla. Por ejemplo, aquellos que eran capaces de inhibir el transportador de colina, aquellos que eran capaces de inhibir la fusión de la vesícula que tenía acetilcolina con la membrana del terminal, y también aquellos que eran capaces de afectar, por ejemplo, las rutas metabólicas de la propia acetilcolina. En este caso en particular, tenemos fármacos que pueden ser acoplados, y solamente esto tiene una significancia desde el punto de vista global dentro del sistema autonómico. Fármacos que tienen acción directa, como por ejemplo acetilcolina, betanicol, carbacol, pilocarpina, los cuales estarían estimulando directamente a receptores colinérgicos. Como sabemos, la acetilcolina tiene la posibilidad de unirse a receptores muscarínicos y nicotínicos, ¿okay? Pero betanicol, carbacol y pilocarpina son principalmente agonistas de receptores muscarínicos. Por ahí mencionamos también, por ejemplo, vareniclina, que es una agonista parcial de receptores de acetilcolina, y particularmente yo he trabajado con citicina, por ejemplo, que es un agonista extraído de plantas, digamos, que es un agonista total también de receptores nicotínicos neuronales. Ahora, si tenemos que la acetilcolina es el ligando endógeno que estimula los receptores, otra forma de tener estimulados los receptores por mayor tiempo o de manera suprafisiológica es inhibiendo la acetilcolinesterasa, que es la enzima que degrada la acetilcolina. ¿Eso que va a producir? Mayores niveles de acetilcolina extracelulares y por lo tanto una mayor activación de los receptores. Y aquí tenemos algunos que son reversibles e irreversibles.
Principalmente reversibles se refieren que la unión para inhibir la actividad de la acetilcolinesterasa no es covalente, por lo tanto puede ser reversible a condiciones mayores de disposición de acetilcolina y reducción del fármaco. Por lo contrario, los órganos fosforados, como los que están en esta columna, son irreversibles y por lo tanto se unen de manera covalente con la enzima y la inutilizan, y solamente se va a restituir a nivel fisiológico la función cuando se produzca la síntesis de nuevas enzimas a nivel celular. Neostigmina, fisostigmina y piridostigmina han sido clásicamente utilizados como inhibidores reversibles de acetilcolinesterasa para tratar principalmente la miastenia gravis. Ribastigmina, donepezilo y galantamina son inhibidores de acetilcolinesterasa, cruzan la barrera hematoencefálica y tienen un muy buen efecto. Bueno, este es muy un poco exagerado, pero tiene un efecto terapéuticamente útil para tratar los cuadros de Alzheimer entre moderados a severos. ¿Okay? Por otro lado, el cotiopato se está utilizando principalmente como un colirio de uso oftálmico para reducir la presión intraocular, al igual que el isofluorofato. Y órganos fosforados, bueno, cada vez hay menos, pero aún sigue habiendo en países en vía de desarrollo insecticidas que tienen efectos órganos fosforados que afectan significativamente, inhiben a muy baja dosis la actividad de la acetilcolinesterasa y son responsables de toxicidad en seres humanos de manera significativa. Aquí a modo de ejemplo vamos a colocar un caso clínico porque simplemente es para poder un poco integrar lo que hemos revisado anteriormente. Entonces quiero que ustedes lean conmigo el caso clínico para que podamos entender un poco esto. Un hombre de 55 años es encontrado inconsciente en un jardín de su casa, es llevado a un servicio de urgencias donde ingresa una hora después en coma, con salivación y sudoración profusa, es decir, una gran cantidad de secreciones, y respiración superficial con sibilancia. Las sibilancias son principalmente respiraciones superficiales que se asocian cuando el bronquio tiene mucha secreción, ¿no? Entonces pega un pequeño silbido. Un pulso de 70 latidos por minuto, el pulso en promedio normal está entre 80 y 90 latidos por minuto, está un poco bajo. La presión arterial es normal a este momento. Ambas pupilas se encuentran mióticas. Las extremidades muestran fasciculaciones musculares en el momento de la admisión, o sea, contractilidad muscular, que desaparece durante el examen, pero el tono muscular disminuye y la respiración se hace más superficial. Su esposa relata que la pasada semana se quejó de dolores abdominales y diarrea. No tiene antecedentes mórbidos de importancia ni toma medicamentos. Es jardinero y el día de hoy estaba fumigando sus plantas. Entonces, como lo podemos observar, eventualmente muestra claramente un cuadro de intoxicación por un órgano fosforado. Entonces, como vimos principalmente, la intoxicación por un órgano fosforado se asocia entonces a la inhibición de la actividad de la acetilcolinesterasa. Esto genera un aumento significativo de los niveles de acetilcolina extracelulares y por lo tanto se van a estimular todos los receptores sensibles a la acción de acetilcolina, muscarínicos y nicotínicos. Entonces, ¿qué sintomatología se asocia a esta exacerbación o a este aumento de la actividad colinérgica por receptores? Podemos identificar algunos de ellos que son clásicos. La salivación y la sudoración estaría asociado al aumento de secreciones que hemos revisado. Las sibilancias, principalmente como lo mencionamos, al aumento de secreciones bronquiales. El efecto miótico involucra la acomodación, ¿no es cierto?, del músculo ciliar, ¿no es cierto?, su contractilidad en el ojo, lo que hace que el diámetro de la pupila disminuya. Las extremidades muestran fasciculaciones musculares. Recuerden que tenemos en la vía somática muscular una neurona colinérgica que estimula la placa motora y por lo tanto ahí también se produce un efecto de una hiperactivación muscular por acetilcolina. Y dolores abdominales y diarrea tienen que ver fundamentalmente con activación gastrointestinal mediada por el sistema colinérgico. Entonces acá simplemente ustedes se pueden dar cuenta de que se cumple, digamos, al dedillo la sintomatología asociada a la hiperactivación colinérgica. Hace un momento nosotros mencionamos que descansa y digiere era como el lema que estaba observado en bastantes textos, tanto de fisiología y farmacología, para el sistema parasimpático. Para el caso del sistema simpático también hay un lema que está asociado un poco a los efectos biológicos observados por este sistema, que tienen que ver con el pelea y huye, en inglés fight or flight.
Y esto tiene que ver por una hiperestimulación que puede estar llevada a través de activación cardiovascular, ¿no es cierto?, sobre la musculatura en particular, que va a preparar al individuo para enfrentarse, y eso lo hace el sistema simpático, a una amenaza. Entonces, te produce una hiperalerta que te tiene en un estado de hiperconciencia de un estado de amenaza. Algunos efectos globales tenemos acá, por ejemplo, a nivel del sistema nervioso central, el sistema simpático aumenta la alerta y el manejo de las respuestas a esta situación de amenaza. A nivel de las pupilas se observa un efecto dilatador, un efecto midriático. A nivel salival disminuyen las secreciones, lo mismo pasa en el bronquio, se dilata y disminuyen las secreciones. A nivel de la piel hay un aumento de secreción de glándulas sudoríparas mediada por una neurona colinérgica de la rama simpática, que es como una excepción a la regla que hemos conversado previamente. A nivel cardiovascular, el sistema simpático aumenta la frecuencia, la fuerza contráctil, que va a llevar a un mayor gasto cardíaco y presión arterial. En el tejido adiposo, por receptores beta 3, puede favorecer la lipólisis, ¿no es cierto?, la liberación de ácidos grasos hacia el torrente sanguíneo. A nivel hepático, por receptores beta 2, va a producir principalmente la liberación de glucosa por ruptura de glucógeno, o sea, va a producir glucogenólisis. A nivel de las vejigas, ¿no es cierto?, va a aumentar el tono, ¿no es cierto?, del esfínter y va a disminuir significativamente la contractilidad del detrusor, por lo tanto la capacidad de la vejiga va a aumentar, va a haber retención urinaria. A nivel gastrointestinal, va a contrarrestar en parte, va a disminuir la peristalsia, va a disminuir el tono va a aumentar el tono de los esfínteres y va a disminuir el flujo sanguíneo del sistema gastrointestinal. Y a nivel muscular, ¿no es cierto?, va a aumentar el flujo sanguíneo y también los depósitos de glucógeno muscular. Ahora, a nivel cardiovascular, el sistema nervioso simpático produce un efecto de activar el sistema cardiovascular. Por un lado, produce un efecto vasoconstrictor. El efecto vasoconstrictor, como veremos más adelante, es responsable de un aumento de la resistencia vascular periférica, y eso también se traduce en un aumento de la presión arterial. Y por otro lado, a través de receptores beta-adrenérgicos tenemos lo que se observa que es un aumento de la fuerza contráctil, de la frecuencia del latido, y eso también lleva a un aumento del gasto cardíaco y aumento de la frecuencia cardíaca. Ahora bien, a nivel fisiológico, los niveles de secreción de noradrenalina, principalmente desde el terminal de la neurona postganglionar simpática, y los niveles de adrenalina liberados de la médula adrenal, dan un cierto grado de selectividad estructural por receptores adrenérgicos. Recuerden que la adrenalina, como veremos en algunas diapositivas más adelante, está el grupo amino, en vez de ser un NH2, una amina primaria, es una amina secundaria. O sea, hay una metilación de este grupo amino. Esa es la diferencia estructural entre la epinefrina o adrenalina versus la norepinefrina o noradrenalina. Entonces, bajo esas condiciones fisiológicas, principalmente hay una mayor selectividad de la adrenalina por los receptores beta respecto a la propia noradrenalina. Y en el caso de los receptores alfa, claro, la adrenalina tiene también un rol por cantidad liberada, de tener más afinidad por receptores alfa, pero respecto a la inervación postganglionar simpática de los vasos, también la noradrenalina ejerce este efecto vasoconstrictor. Ahora, quiero mencionar que esto es, entre comillas, un poco la liberación fisiológica. Cualquier aumento suprafisiológico, tanto de adrenalina como de noradrenalina, va a estimular ambos receptores. ¿Okay? De hecho, acá está el ejemplo del isoprotenerol, y comparativamente este es un fármaco, isoprotenerol o isoprenalina, que tiene, claro, menos actividad por receptores alfa y más actividad por receptores beta, pero esto depende de las dosis que se administre. Acá, por ejemplo, está la actividad comparativa, como lo mencionamos hace un ratito, mediada, por ejemplo, por isoprotenerol, por noradrenalina y por adrenalina. Entonces, fíjense acá, por ejemplo, que el latido, que tiene que ver con receptores beta, o sea, principalmente por activación de receptores beta 1 a nivel cardiovascular. Fíjense ustedes que la adrenalina tiene un efecto sobre los receptores beta, que mientras se hace una perfusión durante 15 minutos, aumenta significativamente la frecuencia. Por otro lado, nos encontramos en el gráfico del medio
con la noradrenalina. Y acá podemos observar que no hay un cambio significativo mediado por noradrenalina sobre los latidos. Y en cambio, isoproterenol o isoprenalina, que tiene un efecto muy potente sobre receptores beta, el aumento en la frecuencia de latidos es mucho mayor, producido por isoproterenol, que el que se produce por adrenalina o noradrenalina. Ahora bien, si medimos entonces nosotros la resistencia vascular periférica, que está asociado al tono vasoconstrictor, ¿ok? Lo vamos a explicar más adelante. Fíjense que prácticamente adrenalina tiene un efecto no tan significativo sobre la resistencia vascular periférica. Sin embargo, noradrenalina genera una gran vasoconstricción y un efecto significativamente elevado sobre la resistencia vascular periférica. Y esto tiene que ver un poco, o tiene que ver principalmente, con el efecto más selectivo de noradrenalina sobre receptores alfa. Y por otro lado, isopretenerol, que es el fármaco con actividad beta-adrenérgica, prácticamente su efecto sobre la resistencia vascular periférica es muy baja. Ahora, vamos a ver los efectos sobre la presión arterial, ya sea por un mecanismo que tiene que ver por aumento de la fuerza de latido, de la frecuencia de latido y de la fuerza contráctil, o por un aumento que está asociado a la resistencia vascular periférica. Entonces, ¿qué podemos observar? Si ustedes se fijan que tanto adrenalina como isoprotenerol, cuyos efectos están mediados principalmente por receptores beta, principalmente hay un leve aumento en la presión sistólica y prácticamente no hay cambio en la presión diastólica. Mientras que si ustedes se fijan en el caso de noradrenalina, donde la resistencia vascular periférica sí es un determinante importante de la presión arterial, el aumento de la presión sistólica es mayor y también se produce un aumento en la presión diastólica. Entonces, acá tenemos efectos sobre la presión arterial que son distintos y dependen si son mediados por adrenalina o por noradrenalina. Como mencionamos hace un momento, a nivel cardiovascular, la activación, por ejemplo, simpática que sale de esta cadena simpática, recuerden ustedes, esta cadena paravertebral, principalmente de los segmentos torácicos T1, T2, T3 y T4, la inervación simpática hacia el corazón va de manera contrapuesta hacia el nódulo sinusal y también el aurículo ventricular, directamente, pero además también hacia los cardiomiocitos en toda esta red que es la red de Purkinje. Entonces, acá tenemos no solamente un efecto directo sobre la frecuencia cardíaca, sino también un efecto directo sobre la contractibilidad. Entonces, lo que podemos observar es que hay un aumento de frecuencia cardíaca, que es un cronotropismo positivo mediado por el sistema simpático, y un aumento de contracción, que es un efecto ionótropo positivo, también mediado por el sistema simpático. En esta imagen nosotros podemos observar el aumento de la fuerza contráctil mediado por el sistema simpático y cómo la administración exógena del ligando, que es norepinefrina o noradrenalina, genera un aumento de esta fuerza. Acá en este gráfico observamos la fuerza, ¿no es cierto?, de trabajo del ventrículo izquierdo versus la presión diastólica observada al final de la contractilidad del ventrículo izquierdo. Entonces observen que por supuesto va a ir aumentando la presión, ¿no es cierto?, mientras más haya trabajo por parte del ventrículo izquierdo, hasta llegar a un plató, ¿no es cierto? Ahora bien, esta misma situación, si se observa cómo varía la presión diastólica en función del trabajo ventrículo izquierdo, pero en presencia de noradrenalina, podemos observar que esta es mucho mayor. Esto es muy interesante, ya que tanto in vivo como in vitro se ha demostrado, ¿no es cierto?, si a un animal se le administra noradrenalina en ampolla o en un modelo de corazón aislado, se perfunde la solución con noradrenalina, se observa el aumento de frecuencia cardíaca. Eso no tiene una mayor, y por ende también la fuerza de contractilidad del corazón. Sin embargo, la explicación bioquímica molecular de cómo este mecanismo ocurría no estuvo clara hasta recientemente este año, donde un trabajo de Liu y colaboradores demostró que acoplada a la vía de señalización del receptor beta adrenérgico en el cardiomiocito,
estaba una proteína G pequeña que formaba parte de la regulación del flujo de calcio hacia el intracelular mediado por un canal sensible a voltaje. Entonces, como podemos observar acá, tenemos como protagonista, ¿no es cierto?, el receptor beta adrenérgico, este canal de calcio sensible a voltaje, cuya subunidad alfa 1C tiene acoplada en su lado intracelular, ¿no es cierto?, a esta subunidad beta que hace de compuerta para regular el flujo de calcio. Y esta compuerta a su vez tiene una proteína G pequeña que está formando parte significativamente de su regulación. Ahora, como ven el texto acá arriba, este es el pie de figura del esquema y este es un texto explicativo de la figura, ¿no es cierto?, del cuento de las aventuras de los bailarines de Sir Arthur Conan Doyle, el autor de Sherlock Holmes, donde describe que el detective tiene que correr para salvar a su cliente, y durante este momento en que trata de salvar a su cliente y está corriendo, siente que su corazón se va a salir de tanto latir, y esto, como dice el texto, ejemplifica el efecto de lucha-huida, ¿okay?, que puede reflejar los cambios que ocurren por la entrada de calcio y que llevan a este aumento significativo en el latido. Ahora, como les mencioné, no se sabía cómo ocurría esta correlación entre la activación del receptor y este efecto particular del aumento de la frecuencia. Y acá lo que podemos observar es que cuando la adrenalina se une a su receptor, se produce su vía de señalización tradicional, que es decir, que aumente el AMP cíclico por acción de la activación de la adenosiclasa. Eso va a llevar a una activación, ¿no es cierto?, de la proteína quinasa A. Y esto a su vez va a generar que se produzca la fosforilación de esta proteína G pequeña que está acoplada a esta compuerta, que es la unidad beta del canal de calcio sensible a voltaje. Esta fosforilación de esta proteína RAT hace que la compuerta se libere y permita la entrada de mayor cantidad de iones calcio. Y esto va a estar generando, primero, el aumento de la fuerza de la frecuencia y de la fuerza contráctil. Entonces, ahora ya, como ustedes pueden observar, en el año 2020 hay una correlación entonces del mecanismo de acción del receptor beta con señalizaciones por proteínas G pequeñas para favorecer en este caso en particular el efecto de aumento de la actividad contráctil del cardiomiocito. Registrando, ¿no es cierto?, los cambios de potencial, ¿no es cierto?, electrofisiológicos que se observan, por ejemplo, a nivel de los nódulos sinusal y auriculoventricular. Por eso no tenemos una forma de potencial en meseta como el que se observó en cardiomiocito cuando ejemplificábamos el efecto parasimpático, sino que ahora tenemos esta forma de potencial. Tenemos la fase, ¿no es cierto?, de polarización, potencial de acción, la fase de hiperpolarización y nuevamente su evento. Entonces, ¿qué observamos? En esta escala temporal, ¿no es cierto?, aproximadamente de casi 2,4 segundos, un poquito más, tenemos aproximadamente por minuto cerca de 75 latidos. ¿Qué pasa cuando encontramos en presencia de la activación simpática? Que se reduce significativamente el periodo de repolarización, por lo tanto esta fase de depolarización inicial es muy corta. Entonces, si ustedes se fijan, se gatilla con mayor facilidad. O sea, ya no estamos partiendo de una fase de depolarización de menos 60, sino que puede ser de menos 40, menos 50. Se gatilla una reducción de esta repolarización y por lo tanto en la misma escala temporal tengo un aumento significativo de los potenciales de acción y por ende de la frecuencia cardíaca. Como mencionamos anteriormente, la presión arterial es un factor que es muy fácil de medir tanto en animales como en sistemas in vitro. Por ejemplo, la presión intraventricular se puede medir en curvas de Langendorf, pero acá, por ejemplo, tenemos un ejemplo de la fórmula clásica de presión arterial, que está mediada como el producto entre el gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica. El gasto cardíaco principalmente está dado por el volumen inyectado, que está asociado a la contractilidad, y la frecuencia cardíaca, que está asociada al automatismo y a toda esta aferencia del sistema nervioso autonómico. Mientras que la resistencia vascular periférica responde principalmente a la ley de Poisson y por lo tanto está asociada a que la presión varía, ¿no es cierto?, en un vaso sanguíneo respecto a la resistencia que este vaso ofrece y el largo del mismo. Y en este caso podemos observar que en el denominador de este
producto, digamos, que es la resistencia vascular periférica, está el radio elevado a la cuarta. Y acá es muy importante porque la activación del sistema nervioso autonómico como factor no solamente está mediando a nivel cardiovascular directamente en el corazón, los cambios de frecuencia y la contractilidad como un factor del gasto cardíaco. Sin embargo, también las aferencias simpáticas que llegan a los vasos sanguíneos y que van a estimular a receptores alfa 1 van a mediar, en este caso, una vasoconstricción. Esa vasoconstricción se va a traducir como una disminución en el radio, ¿no es cierto? Y esa disminución en el radio va a generar que este cociente sea mayor y por ende también colabora en una mayor resistencia vascular periférica y una mayor presión arterial. Entonces el sistema nervioso simpático está modelando no solamente el gasto cardíaco, sino también la resistencia vascular periférica. Ahora bien, hay una relación mediada entre el sistema cardiovascular y el sistema reproductor a través de los receptores alfa-1 adrenérgicos. Como ya revisamos, la activación de los receptores alfa-1 adrenérgicos, ¿no es cierto?, por noradrenalina, principalmente, produce un aumento en la resistencia vascular periférica que se va a traducir en un aumento de la presión arterial. Por ende, la inhibición de estos receptores o bloqueo de estos receptores se utiliza como un tratamiento farmacológico no de primera línea, pero sí útil para reducir la presión arterial a través de disminuir la resistencia vascular periférica. Otro tejido que expresa de manera significativa receptores para alfa-1 adrenérgico, donde un investigador chileno participó activamente en la determinación de la expresión de estos receptores, es la próstata. El tejido prostático, por ejemplo, parte de uno de los primeros procesos patológicos, que es la hiperplasia prostática benigna. Está mediada por un aumento del tono contráctil que se produce por activación de los receptores alfa-1. Por supuesto, esto puede llevar de pasar de una condición patológica benigna a una condición maligna que puede ser un carcinoma prostático. Por eso, para tratar de reducir la hiperplasia prostática benigna, se han utilizado inhibidores o bloqueadores del receptor alfa-1 adrenérgico como la terazocina o la tansulosina, las cuales producen una reducción significativa de este proceso hiperplásico y por ende mejoran significativamente la condición prostática. De hecho, en la actualidad es un tratamiento de elección el uso de antagonistas alfa-1 adrenérgicos para reducir la hiperplasia prostática benigna. En el árbol respiratorio pudimos observar que el sistema parasimpático generaba un efecto vasoconstrictor y aumento de las secreciones bronquiales. En este caso en particular, el sistema nervioso simpático produce a través de la activación del receptor beta-2 adrenérgico en la musculatura lisa de los bronquios un aumento de diámetro. Esto genera rápidamente una mayor ventilación, ¿no es cierto?, mayor flujo de aire que alivia el trastorno asmático en los pacientes. Es complejo el proceso que lleva a la activación de la broncodilatación, pero sí se sabe que los agonistas de receptores beta adrenérgicos son capaces de estimular esta vía mediada por la proteína GS, es un receptor metabotrópico acoplado a proteína GS, y este aumento de la activación del AMP cíclico genera la activación de la proteína quinasa A, que va a inhibir la actividad contráctil. Si ustedes se fijan acá, y esto es lo que pueden observar en varios de los textos de farmacología y fisiología, todavía hay una caja negra de cómo la proteína quinasa A inhibe la actividad contráctil. Y parte de esto está asociado, de lo que se ve en los últimos estudios, a que hay una inhibición de factores transcripcionales que llevan a la síntesis de proteínas mediadoras de la actividad de calcio, que son las favorecedoras de la actividad contráctil, por ejemplo las calmodulanas. Ahora bien, como mencionamos al principio de este segundo video, esta parte 2, mencionamos que la adrenalina, que se produce desde la médula adrenal, tiene como principal función amplificar la señal simpática. Es decir, una vez que se ha generado la activación del sistema nervioso simpático, parte importante que media los efectos del sistema simpático están dados por la activación de la secreción de la activación, digamos, de los receptores mediados por adrenalina. Y para eso hay que comprender un poco
cómo es la médula adrenal. Y aquí vamos a hablar cortamente, pero vamos a explicar un poquito cómo funciona este sistema. La glándula adrenal primero son glándulas bilaterales que se encuentran por sobre los riñones. La parte interna de esta glándula es la médula, y la médula como tal tiene un peso aproximado de 1 gramo en humano, y esta está conformada principalmente por células cromafines. Estas células cromafines están inervadas particularmente por fibras colinérgicas que corresponden a neuronas preganglionares simpáticas, y en este caso en particular la célula cromafin estaría funcionando como una neurona o como una célula postganglionar. La activación de las células cromafines por la acetilcolina produce la liberación de adrenalina, noradrenalina y otros factores, por ejemplo dopamina, ATP, metaencefalinas o leucoencefalinas. Pero principalmente ustedes pueden observar que las proporciones más altas son de adrenalina y noradrenalina, y en porcentajes muy bajos el resto de factores como dopamina, ATP y las encefalinas que le he mencionado previamente. Ahora bien, la adrenalina, como ya vimos la síntesis de noradrenalina hace un rato atrás, la noradrenalina es transformada en las células cromafines porque estas células presentan la expresión de una enzima selectiva que es la feniletonolamina N-metiltransferasa. Y lo que hace esta enzima es que ahora es capaz de transferir propiamente en la vesícula, ¿no es cierto?, que almacena la noradrenalina, es capaz de transferir un grupo metilo a la amina primaria. Entonces ahora nos queda una amina secundaria, y esta amina corresponde a parte de la estructura de la adrenalina. Ahora bien, el proceso de secreción entonces corresponde a la activación colinérgica que tiene receptores nicotínicos, ¿no es cierto?, en la médula, que van a favorecer la secreción de la adrenalina. Estos receptores nicotínicos, como nosotros hemos visto, permiten el flujo de sodio y de calcio. Esto favorece rápidamente la depolarización de las células cromafines que están en la médula adrenal, y por ende la liberación de adrenalina hacia el torrente sanguíneo y la amplificación de efectos sobre el receptor adrenérgico que están siendo estimulados también por terminales postsinápticos postganglionarios noradrenérgicos del sistema simpático como tal. En este caso en particular observamos cómo desde los segmentos de T8 a L1 salen neuronas preganglionares, ¿no es cierto?, desde la asta ventral, principalmente los somas están en las zonas intermedio-laterales de las columnas de la médula, y estas salen, pasan toda esta red de ganglios paravertebrales y hacen sinapsis directamente de neurona preganglionar sobre las neuronas o las células cromafines. Y estas van a producir la liberación entonces de noradrenalina hacia el torrente sanguíneo para que ésta viaje por la circulación, por lo tanto se comporta como una hormona y estimula los receptores adrenérgicos. Y en particular, los receptores nicotínicos son muy importantes porque estos receptores median significativamente entonces este proceso de liberación en la célula cromafin. Estos receptores, ¿no es cierto?, están asociados, ¿no es cierto?, a canales de calcio, tienen un sinnúmero de otros canales que están en sus vecindades que favorecen este proceso de exocitosis a gran escala de adrenalina y noradrenalina. Por lo tanto, en este caso en particular, y solamente para cerrar este tema, es muy importante reconocer que el sistema de secreción de adrenalina desde la médula adrenal responde a un tono simpático, especialmente a neuronas preganglionares colinérgicas que activan receptores nicotínicos en las células cromafines, y por ende la liberación de adrenalina en principal cuantía y posteriormente de noradrenalina en contenidos en cantidades menores. En resumen, nuestra clase de sistema nervioso autonómico, y resumiendo esta última parte, sistema nervioso simpático, podemos decir que es fundamental la activación de las ramas autonómicas simpáticas y parasimpáticas para promover el funcionamiento correcto de los órganos. Así como podemos resumir de manera a gran escala que el sistema parasimpático es capaz de mediar una activación gastrointestinal que es fundamental para obtener nutrientes de la alimentación, podemos asumir entonces que el sistema simpático también es muy importante para establecer conductas de defensa frente a estímulos deleterios mediados principalmente por factores sensoriales que nos permiten activar estas ramas autonómicas que van a llevar a una correcta coordinación de las ramas autonómicas simpática y parasimpática. Esta última diapositiva solamente nos muestra de manera global algunos efectos fisiológicos que son mediados por la activación de receptores alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2 y beta 3, los cuales por supuesto van a ser activados en este caso, como lo acabamos de ver,
por la neurona postganglionar noradrenérgica del sistema simpático o por la secreción de adrenalina desde la médula adrenal. Muchas gracias, y por cualquier duda estaré atento al correo electrónico y también a la clase que tendremos de discusión propia de este tema. Muchas gracias. Muchas gracias.